hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy. Venimos estudiando como congregación durante el sermón, durante la predicación, el Evangelio de Mateo consecutivamente, vamos de a poco, y nos encontramos en el Sermón del Monte, que comienza a partir del capítulo 5 de Mateo. Y quisiera antes de comenzar recordarles una cita bíblica. Hay un texto en la Biblia que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Y yo espero que cada vez que nos acerquemos a la Biblia, y en este caso a las enseñanzas mismas de Cristo, podamos conocerle cada vez más, sobre todo de corazón. Quiera el Señor usar su palabra para despertar nuestras conciencias. El Sermón del Monte inicia con unas bienaventuranzas, ¿cierto? ¿Cómo podríamos resumir esas bienaventuranzas? Estas son una descripción de lo que es un cristiano, del carácter de la vida cristiana y cómo cada una de ellas tiene sus promesas. Cada bienaventuranza tiene su promesa. Luego, consideramos la naturaleza y el propósito de la iglesia o de los creyentes bajo dos ilustraciones. ¿Recuerdan cuáles eran? La sal de la tierra y la luz del mundo. Comunican qué cosa, el propósito y la naturaleza de los creyentes. Y más recientemente estuvimos considerando cómo es una realidad que nuestro Señor Jesucristo no vino a quitar, abolir o anular la ley de Dios. Ahorita lo acabamos de leer todos juntos, sus mandamientos. Pero Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. Lo considerábamos, porque fue obediente a la ley hasta la muerte sin pecado, pero también en Él se cumplen todas las escrituras del Antiguo Testamento, pero de ninguna manera la anula, recordemos eso. Aunque Cristo sea el cumplimiento de la ley, no la quita ni la anula. La vigencia de la ley de Dios. Claro, estamos bajo el Evangelio, estamos bajo la gracia, la salvación es solo por la fe, pero el que me ama, dice el Señor, guarda sus mandamientos. Mis hermanos y amigos, de nada sirve estar cerca del reino de los cielos si no estamos en él. Qué terrible es poder estar cerca del reino de los cielos y no estar en él, como lo estaban, por ejemplo, los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan lo último que vimos? Les es necesario tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos para entrar en el reino de los cielos. Necesitamos una justicia perfecta que es la de Cristo. Nos es necesario venir a Cristo, nos es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de los cielos, como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y ahora, iglesia, con la ayuda del Señor, daremos continuidad al Sermón del Monte, a las palabras del Hijo de Dios, del amado de Dios, considerando los versículos que acabamos de leer, del 21 al 26. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús a partir de este versículo en adelante, todo el capítulo 5 y probablemente el 6 y el 7, que es todo el Sermón del Monte? El Señor Jesús empieza a explicar la ley de Dios, a profundizar en ella, a enseñarnos, o en otras palabras, el corazón de la ley, la esencia de la ley de Dios.
haciendo énfasis en qué cosa, no solamente en lo externo, en lo que se ve, como lo hacían los escribas y fariseos, sino que evidentemente cuando ustedes y yo nos exponemos ante palabras como estas, sabemos que el Señor Jesús tiene la intención de ir más allá de lo externo, mucho más allá. Y esa fue la razón por la cual estas palabras fueron tan escandalosas y tan hirientes para muchos y que no soportaron. Nuestras Biblias generalmente titulan esta sección Jesús y la ira, Jesús y el enojo, pero creo que lo que vamos a estar viendo no es otra cosa que la enseñanza de Jesucristo acerca del sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. No matarás. Vamos a ver este mandamiento a la luz de lo que enseña Cristo Jesús. Quiera su Espíritu inquietarnos, hermanos, trayendo convicción y necesidad de arrepentimiento. Nuestro texto inicia diciendo el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho a los antepasados. ¿Qué significa esto? No es otra cosa que Cristo Jesús citando la ley de Dios. La está citando, hermanos. Está citando el decálogo, los 10 mandamientos. El Señor Jesús está remontándose. ¿Por qué dice a los antiguos? Bueno, acá el Señor está hablando en dos sentidos. Uno, está indudablemente remontándose a lo que pasó ese día en el monte Sinaí, cuando Dios le dio las tablas de la ley a sus antepasados. Porque recuerden que la mayoría de la audiencia del Sermón del Monte eran ¿quiénes? Judíos, en su gran mayoría. Oísteis que fue dicho no matarás. Pero también cuando dice oísteis que fue dicho, es porque el pueblo todo el tiempo estaba escuchando esto de ¿quiénes? De los escribas y de los fariseos que citaban la ley. Pero obvio, ¿cómo lo hacían? Exteriormente. Eso era lo que citaban ellos, no matarás, constantemente. ¿Para qué lo hacía el escriba y fariseo? Para sentirse bien consigo mismo, para justificarse a sí mismo. ¿No fue eso lo que dijo el joven rico cuando en la conversación que tuvo con nuestro Señor? ¿Qué dijo el joven rico? Incluyendo ese mandamiento de no matarás. Todos ellos los he observado y los he guardado desde mi juventud. Lucas 18, 21. Hermanos, cuando hoy, por ejemplo, nosotros hemos escuchado decir a alguien, bueno, pero yo jamás he llegado a algo como eso, ¿cierto? No hemos matado a nadie. Después de todo, no soy tan malo. No he llegado hasta allá. Pero mi hermano y amigo, hoy la enseñanza nos atañe a nosotros. ¿Tú estás seguro que este mandamiento de no matarás no tiene nada que ver contigo, aunque nunca hayas matado a alguien? Vamos a ver si realmente están así, si no tiene que ver con nosotros. Vamos a leer o voy a leer, a citar algunos pasajes que están relacionados con este mandamiento. Ya no vamos a ir al Éxodo porque lo vimos. Deuteronomio 5 también nos habla, nos cita los 10 mandamientos. Pero vayamos a Génesis un momento, hermanos, si me quieren acompañar allí. Génesis capítulo 9, versículos 5 al 6. Génesis 9, versículos 5 al 6. Dice este texto de la Escritura: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Génesis 9 del 5 al 6. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y miren lo que dice el 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios
es hecho el hombre. Este versículo, iglesia, es importante y quiero decirles por qué. Por un lado nos muestra cómo este pecado es terrible ante los ojos de Dios, ante los ojos santos de Dios. Es imposible que no tenga sus consecuencias. Es más, ustedes lo saben, ¿cómo era la ley de Israel en cuanto a esto? ¿Cómo era la ley? Ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Dice Levítico 24:17, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Pero ¿por qué este pecado es tan despreciable ante el Señor? Bueno, acá el pasaje de Génesis nos da una razón. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿cierto? Incluso desde el vientre, por ejemplo, a la luz de lo que hoy conocemos como el asesinato de los niños en el aborto. A imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es algo terrible, por ejemplo. Eso no es otra cosa que una mujer intencionalmente asesinando a su hijo. El ser humano creado a imagen de Dios, no importa en la cultura animalista que hoy vivimos, ustedes y yo sabemos por conciencia que no es lo mismo matar a un animal que matar a un ser humano. No es lo mismo. Los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. El ser humano sí. Pero hay algo más que quiero resaltar de ese pasaje de Génesis. ¿Saben qué es? Este mandamiento del cual estamos hablando no nació en el monte Sinaí. Viene del Génesis, desde la creación. El que derramare sangre de hombre, algo parecido al cuarto mandamiento, se remonta a la creación de Dios. ¿Acaso no es en Génesis que Dios dijo que la sangre de un hombre llamado Abel clamó desde la tierra? ¿No fue Caín maldito por derramar la sangre de su hermano? Y ahora remontándonos al Nuevo Testamento y otra vez trayendo a memoria la conversación entre Jesús y el joven rico, este mandamiento siempre estuvo allí, siempre. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pablo el apóstol en su carta a los romanos cita también estos mandamientos para enseñarnos que la segunda tabla de la ley, ¿cómo se resume? En amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que los primeros 4 mandamientos que ahorita leímos en Éxodo son la primera parte de la tabla de la ley y tienen que ver con nuestros deberes para con Dios. Y del 5º al 10º mandamiento es la segunda tabla de la ley que tiene que ver con nuestros deberes para con nuestro prójimo. Dice Pablo en Romanos 13:9, y miren que lo cita muy parecido, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. Pero antes de avanzar en nuestro texto, Santiago, el autor de la epístola, también nos enseña algo interesante. Nos dice que si, por ejemplo, alguno de nosotros no hemos matado, pero sí robado o codiciado, eso nos hace transgresores ¿de qué? De toda la ley. Eso está en Santiago 2:11. Dice, porque él dijo, no cometerás adulterio. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. De la ley. Santiago 2:11. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta evidente, solo hace falta tener un poquito de sinceridad
para darnos cuenta que ustedes y yo hemos quebrantado la ley de Dios. Y no solamente una vez, cientos de veces, cientos de veces. La ley santa y justa de Dios. Y si tú y yo no comprendemos eso, jamás veremos que necesitamos a un Salvador, que es Cristo Jesús. ¿Por qué menciono todo esto? Ya volviendo a nuestro texto base, piensen esto. El Señor Jesús no le está hablando a personas que desconocen la ley de Dios. Por eso Él dice, oísteis que fue dicho. Él le habla a personas que conocen la ley, que seguro la saben de memoria, que se identifican con ella, que tratan de observarla, de guardarla. Pero dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué significa esto de culpable de juicio? No es otra cosa que recibir la sentencia de ¿qué? Una persona que mata, ¿cuál es la sentencia? Muerte. ¿Y cómo se le llama a una persona que mata? Homicida o asesino. Eso es lo que dice, lo que quiere decir el Señor cuando dice será culpable de juicio. Noten que estamos hablando acá de términos ya legales y judiciales. De hecho, todo nuestro texto tiene que ver con eso. Será culpable de juicio. La semana pasada veíamos la autoridad de Cristo Jesús cuando Él decía, por ejemplo, palabras como, de cierto os digo, en verdad les digo. Pero mis hermanos y amigos, en nuestro texto, el Señor está diciendo, oísteis que fue dicho no matarás, pero miren lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo. Es tremendo lo que hay acá. Pero yo les digo, Él cita la ley y luego de citarla dice, pero yo les digo. Va a enseñar la ley, va a ampliar la ley, va a llevarla a su esencia misma. Y si ustedes ven Mateo 5, no es la única vez que el Señor dice estas palabras, pero yo les digo. Es más, vamos a empezarla a ver una y otra vez durante todo el capítulo 5. Cita la ley y luego dice, pero yo les digo. Cita la ley, pero yo les digo, por lo menos 6 veces más, solo en Mateo 5. Vamos a encontrarnos con esas palabras, pero yo les digo. Dijo el predicador Spurgeon en cuanto a esto y en cuanto a la autoridad de Cristo, abro comillas. ¿Qué rey es Cristo? Estira su cetro sobre el reino de nuestras concupiscencias internas. Dice, pero yo os digo, ¿quién, presten atención a esto, quién sino un ser divino tiene autoridad para hablar de esta manera? ¿Quién sino un ser divino puede decir, después de citar la ley, pero yo les digo, su palabra es ley, la palabra de Cristo es ley? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta en este pasaje. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesús está diciendo acá, el que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. ¿Qué viene diciendo en el versículo anterior? Que quien mata es culpable ¿de qué? Usa las mismas ¿qué? Las mismas palabras, ¿cierto? La misma consecuencia del que hace este acto. ¿Qué quiero comunicar? Acá ya no se trata de si nosotros hemos matado a alguien o no. Ahora la pregunta es,
¿Nunca te has enojado con alguien? Yo dudo mucho que no. No creo que exista un hombre en la tierra que nunca se haya enojado o se haya llenado de ira. ¿Qué estamos viendo en esta mañana? Que se puede observar el mandamiento externamente, pero no internamente. Y eso nos debe hacer temblar. Se puede ser un homicida ante los ojos de Dios sin matar a alguien físicamente. Hermanos, no es una idea de un predicador, no es para meternos miedo. Estamos viendo las palabras de Cristo que está usando las mismas consecuencias. Será culpable de juicio. Si esto es así como creemos que lo es, si es que creemos en las palabras de Cristo, ¿cuántos homicidas no hay por ahí en este mundo con el potencial de materializar lo que hay en sus corazones? Eso por un lado. ¿Cuántos asesinos hay, hermanos? Claro, no están en una prisión porque no lo han hecho externamente. Pero ¿cuántos hay que todos los días matan a sus semejantes? ¿Cómo lo matan? Con enojo y con ira, con odio. Todo aquel que tiene la intención ya equivale a un homicidio. Pero ¿qué hacían los escribas y fariseos? No perdiendo de vista el contexto. Solo se enfocaban en no matarás externamente. Nuevamente, al corazón nos está llevando Cristo a examinar lo más profundo de nuestros corazones. Ese es el problema. Para el fariseo la ley de Dios no era un asunto interno. Pero el Señor está diciendo que sí lo es, sí lo es. Y es allí donde comienza. Entonces, cualquiera que le diga a su prójimo, necio, será culpable ante el concilio, o fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Noten algo. Acá vemos un odio que va ¿qué? En aumento. Un odio que no para en el momento en que inicia, sino que va progresando y eso se va reflejando cada vez con palabras más fuertes. Cuando acá dice la palabra necio a su hermano, en el original es una palabra que se llama raka, en el idioma del griego, que significa insensato. Entonces traduzcámoslo. El que le dice a su hermano insensato o inútil será llevado a la Corte Suprema. Y va más allá, el que le diga fatuo. ¿Qué significa esa palabra fatuo? Significa idiota. Y mire cómo el castigo se va haciendo más notorio. Quedará reo o preso ¿de qué? Del infierno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ya trayéndolo de la manera más práctica que puedo expresarlo. Estamos ante el pecado de despreciar a nuestro prójimo. Menosprecio, desprecio. El que menosprecia a su hermano o a su prójimo es culpable de transgredir el sexto mandamiento. La ley de Dios condena tanto al que mata físicamente como al que se enoja con su prójimo. No se puede ver más con más claridad, hermanos. Estamos ante pasajes, por eso yo les decía a ustedes que el Sermón del Monte es sumamente práctico. Generalmente cuando pensamos en este mandamiento de no matarás, pensamos solo en el acto final, o sea, el homicidio. Pero el Señor Jesús nos está llevando a que pensemos
al acto inicial, que es ¿qué? Un deseo, un pensamiento. Un homicidio generalmente inicia ¿con qué? Con un pensamiento. Generalmente inicia ¿con qué? Con enojo, con envidia, con ira, como ahorita lo vamos a ver un poco más. Al parecer, los judíos en aquel momento tenían unas leyes cuando existían insultos verbales. Por eso el Señor nombra acá estas palabras, de necio, de fato. Pero noten que el Señor Jesús habla de no solo de consecuencias acá, sino de consecuencias eternas también. Incluso nos habla del lugar de tormento. Quedará expuesto al infierno de fuego, dice el versículo, al final del versículo 22. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, habla de la existencia de este lugar, creía en la existencia de este lugar, y hay algo acá que es llamativo y que deseo comunicarlo para que podamos ver con más claridad el peso de las palabras. Cuando el Señor Jesús acá dice quedará expuesto al infierno de fuego, esa palabra infierno es la palabra griega Gehenna. Gehenna. ¿Saben qué era esa palabra Gehenna? Era un lugar físico a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Resulta que ese lugar, en los tiempos del antiguo pacto, un rey llamado Acaz inició el culto a un dios pagano llamado Moloch, donde se hacían sacrificios de niños, por ejemplo. Si quieren anotar la referencia bíblica, eso está en Segunda de Crónicas 28, versículo 3. Ese lugar se le llamaba el Valle de Ginón. Allí se hacían estos sacrificios humanos de niños que despertaba la ira de Dios. Más adelante en el tiempo bíblico apareció un rey piadoso, reformador llamado Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Que quitó ese lugar, esos sacrificios, y llamó ese lugar un lugar maldito en Jerusalén. Y ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ese lugar era el basurero público de Jerusalén. Era el basurero público. ¿Y cómo se caracterizaba ese lugar? Siempre había fuego, siempre había algo quemándose, siempre a lo lejos se veía humo y siempre habían unos repugnantes gusanos que parecía que nunca morían. Ahora podemos ver por qué el Señor dijo palabras como el gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. Bien, hermanos, el Señor Jesús no está diciendo que el infierno sea una metáfora, es un lugar real. Lo que pasa es que utilizó un lugar físico para comunicar o transmitir verdades de ese lugar. Y para avanzar al siguiente versículo, solo quiero que recordemos que ese lugar es tan eterno como lo es el cielo. Tan eterno como lo es el cielo. Una vez allí nadie podrá salir. ¿Se acuerdan de el rico y Abraham? Y Lázaro. Así es. Allí no se puede cumplir con la pena, con la esperanza de salir. ¿Cuál es el pecado que se nos resalta acá? El peligro de destruir la reputación de alguien también, de destruir el buen nombre de alguien. Dice un comentarista,
Lo más grave es destruir la buena imagen de una persona. Hemos visto acá cosas como una ira interminable, que es pecaminosa, el hablar despectivamente, pero lo peor de todo es cuando se destruye el buen nombre de una persona. Avancemos al versículo 23 y 24. Versículo 23 y 24. Vuelvo a leerlo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiero comunicar de estos versículos? Hasta el momento lo que hemos visto es el odio en general, ¿cierto? La ira en general hacia cualquier prójimo. Pero creo que acá está el Señor trayendo esta misma enseñanza a un contexto de hermanos en la fe también, a un contexto de ofensas personales y a la necesidad de la reconciliación entre hermanos ofendidos en un contexto de adoración. En un contexto de iglesia. Lo que acá tenemos es algo terrible. No es otra cosa que la adoración hipócrita. La adoración hipócrita, como solía hacerse entre los escribas y fariseos. Por eso el Señor Jesús a sus discípulos les advertía, cuídense de la levadura de los fariseos. Usted y yo podemos caer en esto con mucha facilidad. Miren lo que dice el texto. Si vamos a presentar nuestra ofrenda, y aquí el Señor quizás podía estar pensando en la ofrenda como la hacían en el Antiguo Testamento, pero perfectamente se aplica a nuestro contexto, porque igual sigue siendo el mismo, adoración a Dios. Hay algo tremendo en este versículo. Note usted algo. Dice, si vas a presentar tu ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, es mejor que no ofrendes. Es mejor que no ofrendes. Es mejor que procures reconciliarte con tu hermano y luego si ven y adora al Señor. O presenta tu ofrenda, si es el caso. Y aquí hay varias enseñanzas prácticas. Pero acá hay algo que me llama la atención. Es que él no está diciendo solamente si yo tengo algo contra alguien. Está diciendo si tú estás adorando al Señor y tú sabes que alguien más tiene algo contra ti. ¿Me hago entender? O sea, es de parte y parte. O sea, no puedo decir, yo estoy bien con todos, me lavo las manos. Pero si hay 10 o 15 personas que tienen algo contra mí, hermanos, es peligroso un tipo de adoración así, hipócrita. Es peligroso adorar a Dios mientras estamos en enemistad con alguien. Cristo nos está llevando a la reconciliación, a tener una conciencia limpia delante del Señor para adorarle. Y esto aplica a cualquier elemento de la adoración. Acá se nos presenta las ofrendas, pero usted lo puede aplicar a los cánticos, lo puede aplicar a la cena del Señor, lo puede aplicar a cualquier elemento de la adoración.
Al Señor no la acepta, en otras palabras. No le es grata, no es agradable. Esto nos recuerda que la iglesia local es un cuerpo. Mis hermanos, esto nos debe resultar inquietante, por lo menos inquietarnos. Hay muchas maneras de adorar a Dios que Él no acepta. Esta es una de ellas. Recuerden, por ejemplo, cuando el Señor Jesús también, ¿se acuerdan que en una ocasión veía en el templo cómo algunos hombres llevaban sus ofrendas y decía que estos hombres daban de lo que les sobraba, pero que había una mujer muy pobre y humilde que dio todo lo que tenía o con el corazón? ¿Qué quiero decir? Que la adoración a Dios no te justifica, no nos justifica de la enemistad con alguien. Reconciliación y unidad, no un acto externo, no un acto externo. Dice otro comentarista, no podemos estar en paz con Dios a menos que lo estemos con nuestros semejantes. Y si es esa la razón por la cual el Señor no escucha nuestras oraciones o no nos contesta, si esa es la razón por la cual no se agrada de nuestra adoración, creo que el versículo, el pasaje nos está llevando a aplicaciones prácticas como esas. Pasemos a los últimos dos versículos. 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Acá también hay varias cosas que quiero mencionar, hermanos, brevemente. Este ejemplo que nos presenta el Señor Jesús acá, a nosotros es un ejemplo desconocido por nuestra cultura. En los tiempos del Señor, la imagen es la siguiente. Dos hombres que tienen un pleito, están enemistados entre sí y van discutiendo de camino ¿a dónde? Al tribunal. Eso pasaba. Y el Señor les dice, reconcíliense pronto de camino antes de llegar al tribunal. Ese es el ejemplo. Pero ¿qué quiero comunicar acá? Que acá ya no estamos hablando de conflictos solamente eclesiásticos o en la iglesia, sino de conflictos ya en todas las áreas, en todas las esferas de la sociedad. ¿Cuál debería ser la relación de un creyente con el mundo en general, con su prójimo? Mira lo que dice. Ponte de acuerdo con quién. Acá no está diciendo con tu hermano. Dice con tu adversario, con tu enemigo. Ponte de acuerdo. Ese ponte de acuerdo significa reconcíliate. Reconcíliate con tu adversario. Necesidad de reconciliarnos. El creyente debe procurar la paz en todas las áreas de la vida donde se desenvuelve. Ese es el punto, mis hermanos y amigos. Y hay algo acá. Miren que dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Quiero hacer hincapié allí, énfasis allí. Poner freno pronto al conflicto antes de que éste siga su curso. Dice un autor, nunca dejes una desaveniencia entre tú y tu hermano o tu prójimo sin zanjar. Es decir, procurar reconciliarnos desde el inicio del conflicto. Hazlo pronto, dice el Señor. Tan pronto como cuando percibimos el enojo en nuestro corazón.
arreglar la situación antes de que sea demasiado tarde. ¿No es eso lo que dice Pablo en Efesios 4? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Urge hacerlo con prontitud. Pero hay algo adicional acá. Creo que acá hay una enseñanza en lo que tiene que ver con que todos los cristianos, los que profesan el nombre de Cristo, deben tener cuidado con cuál es su testimonio en el mundo para con los de afuera. El que profesa la fe cristiana no ha de ser rencilloso en ningún contexto. En el hogar no, pero es triste cuando un hogar parece una batalla campal por dentro. En el trabajo, ¿cuántas enemistades se ven en un contexto laboral? Y lo que es peor, cristianos peleando con compañeros o con sus mismos jefes. En la iglesia lo acabamos de ver en el versículo anterior. Autoridades civiles, la sociedad en general. Y creo que esto nos lleva a algo muy lamentable. Y esto es cuando entre cristianos llevan sus diferencias. ¿A dónde creen ustedes? A los tribunales. Terrible, terrible. Esto está implicando conflictos legales, judiciales, creyentes involucrados en demandas, mis hermanos, con toda sinceridad y respeto. Eso es una afrenta al Señor y una vergüenza. Y no lo menciono yo, mis hermanos. Pablo amonestó con amor a una iglesia local en Corinto por esto mismo. Dice 1 Corintios 6, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Para avergonzarlos le digo, ¿no hay acaso entre ustedes sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que entre el hermano y el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos, dice Pablo. Ya es una falta entre ustedes que tengas pleitos. ¿Por qué no sufren el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Eso está en 1 Corintios capítulo 6. Eso se llama litigios ante los incrédulos. Pero bien resumió el apóstol Pablo también. A todos los creyentes, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No dice con algunos, con todos los hombres. Romanos 12, versículo 17 al 18. Procurad estar en paz con todos los hombres. Antes de ir a las aplicaciones prácticas, quisiera tomarme el atrevimiento de citar a un hermano del pasado, a un puritano llamado Thomas Watson, en uno de sus comentarios a los 10 mandamientos y a su exposición de este mandamiento. ¿Por qué lo hago? Porque me parece muy pertinente traerlo acá en este momento. Decía lo siguiente: ¿cuántas formas de matar hay? ¿Cuántas formas de matar hay? Dañando la reputación,
Es decir, asesinamos cuando calumniamos, cuando difamamos. Decía este autor, no existe un médico capaz de curar las heridas infringidas por la lengua. La ira, la Biblia dice que en su furor mataron los hombres. Génesis 49:6, en su furor. La envidia, dice el autor, el asesinato y la envidia son parientes cercanos. Pablo en Gálatas 5 las nombra junticas. Envidia y homicidios, una al lado de la otra. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia? Bueno, Caín y Abel. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? ¿Acaso José casi no termina asesinado por sus hermanos si no hubiese sido por la providencia de Dios? Por envidia. El odio, ¿no fue el odio lo que llevó a los fariseos a llevar a Cristo hasta la cruz? Amán, en el libro de Esther, ¿no aborrecía con todas sus entrañas al judío Mardoqueo? ¿No preparaba para él una horca? ¿De qué maneras podemos matar? Con la mano, el homicidio físico. Joab, lo hemos visto en los estudios de Samuel, cómo mató a varios hombres. Matamos con la mente. Esta cita sí quiero que vayamos a ella un momentico, porque quizás sea un versículo que nos resume prácticamente todo lo que hemos visto en este momento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice allí el apóstol, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Matamos con la lengua, calumnias, acusaciones falsas. Se puede matar con la pluma. Acuérdense de cómo mató David a Urías. Con una carta. Con una carta mató David a Urías. Y luego Dios le dijo a David, tú lo mataste. Tramando la muerte, como lo hizo la perversa mujer Jezabel, con dos falsos testigos, matando a un hombre llamado Nabot por un campo. Albergando la intención de matar, como lo hizo Herodes el Grande con Cristo cuando nació. Voy a ir a adorarle, pero ¿qué quería Herodes? ¿Qué quería Saúl con David cuando lo envió a luchar contra los filisteos? Consintiendo la muerte de otro como Saulo con Esteban. No impidiendo la muerte cuando en nuestras manos está evitarlo, como hizo ¿quién? Pilato. De nada le sirvió lavarse las manos. Con crueldad, no aplicando la ley contra los que cometen grandes crímenes. Esto tiene mucho que ver con las autoridades civiles que no sacan su espada. También son cómplices de esto. Todo esto solo lo menciono para que veamos cómo el mandamiento se puede profundizar tanto en tantas áreas y en tantos aspectos. Concluyo con estas aplicaciones prácticas y oramos. Hermanos y amigos, hoy en estos minutos, sin duda alguna, hemos sido llamados por el Señor, por su palabra, a que cuidemos nuestro corazón, a que no nos fijemos en un mandato externo meramente, solamente. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, dice la Biblia. Segundo, hoy hemos sido amonestados y advertidos a que nos cuidemos de una falsa adoración, de una adoración hipócrita que Dios no acepta. ¿Cuántas veces usted y yo hemos adorado al Señor incumpliendo lo que hemos visto en esta mañana?
mientras hemos estado en enemistad. Qué fácil es adorar a Dios externamente, pero qué difícil es hacerlo con integridad. Cuarto, si tú eres creyente, te ruego que cuides tus testimonios para con los de afuera. Busca la unidad de la fe, como dice Efesios 4, en el vínculo de la paz, solícitos. Y por último, concluyo con esto. Ruego al Señor para que ustedes y yo podamos examinarnos nuestras vidas, nuestros corazones sinceramente a la luz del sexto mandamiento, que es no matarás, pero examinar este mandamiento a la luz de Mateo capítulo 5, a la luz de las palabras de Cristo. Allí está nuestro desafío. Pidamos perdón al Señor porque muy seguramente hemos quebrantado el mandamiento de no matarás. Oremos. Padre, es bueno exponernos a la ley. Tu palabra dice que la ley, por la ley es el conocimiento del pecado. Y por la ley es ese ayo que nos conduce a Cristo. Yo te ruego, Señor, que nos perdones, porque de muchas maneras, de muchas formas y muchas veces hemos quebrantado este mandamiento. Perdónanos, porque solo lo hemos visto externamente, como lo hacían los fariseos. Perdónanos porque olvidamos la esencia de la ley. Hoy te pido que nos perdones, Señor, y que nos des gracia. Tu palabra dice, aparta de tu corazón el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Yo te ruego, mi Señor, que si hay enojo, que si hay ira, que si hay odio en nuestro corazón hacia nuestros semejantes, nos perdones, nos ayudes a quitar este sentimiento, este pecado. Danos la gracia de buscar la reconciliación y la unidad. Danos la gracia de poderte adorar con integridad, con una conciencia limpia y en unidad. Te pido, Señor, que uses las palabras de Cristo para confrontarnos, pero al mismo tiempo para llenarnos de la esperanza gloriosa del Evangelio, del consuelo que es en Cristo. Claro, la ley nos humilla, la ley nos muestra nuestros pecados, pero necesitamos ser confrontados, oh Dios, necesitamos que seamos zarandeados. Rogamos tu perdón y que nos seas propicio a través de Jesucristo. Te pedimos todo esto a través de tu Hijo amado. Amén y amén.